Un saludo a todos los seguidores de as.com que comparten con nosotros estos diálogos olímpicos en esta cuenta atrás de menos ya de 100 días para la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy vamos a dedicarnos al deporte de equipo, a las selecciones. Hay que recordar un dato fundamental y que a todos los que vivimos directamente el deporte español nos llena de orgullo. España es el tercer país, después de Estados Unidos y Australia, que más selecciones presenta a los Juegos Olímpicos. Es un mérito del deporte español, de sus técnicos, y que creo que es importante destacar. Hoy tenemos con nosotros a los representantes de tres selecciones muy importantes, con una gran tradición olímpica, con muchísimos éxitos olímpicos. En primer lugar tenemos a Jordi Ribera, seleccionador de balonmano, del equipo español de balonmano. Jordi, bienvenido. Gracias. Jordi ha sido siempre un entrenador precoz, con una larga experiencia en clubes, también selecciones, Argentina, Brasil, fue seleccionador de Argentina y Brasil, y desde que está con la selección española hemos conseguido 2 europeos y un bronce muy reciente en el Mundial, que todos recordamos, que nos faltó un poquito de suerte para poder haber llegado a la final, pero bueno, el trabajo de la selección fue estupendo. Gracias por estar con nosotros, Jordi. A su lado está David Martín. David es el seleccionador de waterpolo, exjugador, excapitán de la selección española de waterpolo, de la que se hizo cargo, si no recuerdo mal, en 2017. Correcto. Desde ese día España ha conseguido 3 platas, 2 en sendos europeos y 1 plata en un mundial, si no me equivoco. Sí. La selección española de waterpolo también es una selección con una gran tradición olímpica ya desde los tiempos de las Olimpiadas de Barcelona, y estamos convencidos de que va a jugar un papel fundamental en Tokio. Al final está Adrian Locke. Adrian es inglés, exjugador de hockey y por lo tanto seleccionador del equipo español de hockey femenino. Adrian fue seleccionador de España en los Juegos Olímpicos de Río, en los que obtuvimos un 8º puesto. Estamos convencidos de que en esta ocasión va a ser muchísimo mejor, y también ha conseguido sendos bronces en un mundial y en un europeo de hockey hierba femenino. Bienvenido, Adrián. A mi lado está Alberto Martínez, redactor de AS, que es el que va a manejar la conversación con estos 3 seleccionadores, y sin más dilación le cedo la palabra a Alberto. Muchas gracias, Vicente. Antes de hablar como hablaba Vicente, del éxito español en los deportes de equipo y de Tokio, me gustaría que nos hablarais un poquito de vosotros, de cuándo sentisteis esa pasión por ser entrenadores y cómo fueron un poco vuestros inicios. Por ejemplo, Jordi, por eso de la veteranía, pues puedes comenzar tú. Bueno, pues yo empecé a entrenar cuando tenía 15 años. Yo jugaba en mi pueblo, en Sarriá de Ter, y nada, un día entré en el pabellón y había un chico que estaba entrenando y había unos críos de 8 o 9 años que estaban ahí que no tenían entrenador, y dice, ¿me puedes ayudar? Y ahí empecé a entrenar. Y ya desde ese día nunca he dejado de entrenar. A los 21 años empecé a entrenar el equipo de primera nacional de mi pueblo, que antes sabía lo que era la división de honor. La división de honor es la primera nacional, no como ahora que hay 3 competiciones nacionales. Y luego entrené a la selección catalana cuando se empezaba ya a ver todo lo que eran los torneos estos autonómicos, etcétera, y luego ya con 26 años pues pude debutar en liga profesional con el Arrate, en el País Vasco, y a partir de ahí pues prácticamente no he dejado de entrenar hasta ahora que tengo 58 años. Pues bueno, he tenido la oportunidad de entrenar mucho tiempo en Asobal, a diferentes equipos, también con diferentes niveles y con diferentes objetivos. Tuve la gran suerte de irme a América del Sur, donde pude entrenar un año en Argentina y especialmente 7 años en Brasil, 7 años que no olvidaré nunca y que para mí fueron muy importantes, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel humano. Y luego pues me vine aquí a España y llevo ahora, este es el inicio del 2º ciclo, y bueno, la verdad es que pienso yo con un buen trabajo y con ganas de seguir trabajando. En tu caso, David, la historia es totalmente distinta, porque tú sí que llegaste a ser jugador internacional, capitán incluso de la selección. ¿Cuándo sientes esa pasión por querer ser entrenador? Bueno, yo siempre he dicho que el ser entrenador un poco lo llevas dentro, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, fui jugador, me retiré con 36 años, pero ya te puedo decir que
desde ya una edad cuando empiezas a ser un poquito más veterano, ya empiezas a pensar un poco como entrenador, ¿no? Y en tu función como capitán, pues ya empiezas a analizar, ¿no?, los partidos, hablar con tu entrenador, porque ya tienes un grado de confianza y notas que esto te gusta, ¿no? Entonces, yo mis últimos años de jugador ya los dediqué un poquito pues a sacarme la titulación, a prepararme, porque tenía claro que quería ser entrenador. Por lo tanto, fue una transición bastante fácil. Acabé de jugar en el 2013, ese justo año ya estuve como asistente de Rafa Aguilar en el Mundial de Barcelona, y ya empecé como asistente en el Athletic Barceloneta con mi hermano, en el cual el primer año ya fue muy bueno, que ganamos la Champions. Y bueno, en 2 años la verdad que no tengo la experiencia de Jordi, evidentemente, pero di el salto a la Federación Catalana como director técnico y rápidamente me llegó el tren de la selección, que bueno, que lo quise coger. Y bueno, llevamos estos 3-4 años, creo que vamos en el buen camino y ya te digo. Pero bueno, yo creo que en mi punto fue mis últimos como jugador, que tenía claro ya lo que quería. Recuerdo, Adrián, en una entrevista reciente que hablábamos de lo que te había marcado tu etapa en el colegio para amar el deporte, ¿no? Sobre todo el hockey. ¿Es ahí también cuando entran un poco tus ganas de querer ser entrenador? Yo creo que nunca tenía un plan de ser entrenador, la verdad. Iba jugando, me encantaba el deporte, lo que dices, hice mucho en muchos deportes diferentes en el cole, hasta los 18 o 19 años. En Inglaterra sí que es verdad, cuando estaba en la universidad, empezaba a ayudar un poco un amigo mío a entrenar los equipos de la universidad. Y cuando llegué a España en el año 2000, pues empezaba a ayudar un poco a las escuelas de hockey en el club aquí en Barcelona, donde estaba. En categorías inferiores, infantil, cadete, juvenil, pero incluso ahí, cuando seguía jugando, tampoco tenía plan de ser entrenador. Y yo creo que cuando dejé de jugar, o hay un momento que el equipo no contaba conmigo en el club, y se me ofreció la oportunidad de empezar a entrenar en División de Honor como segundo entrenador, que hice durante 4 años. Luego se presentó otra oportunidad para ser para un equipo en el club, en el Junior, en Sant Cugat. Y poco a poco, mientras estaba entrenando, entraba en contacto con personas de quienes aprendí muchísimo. Y cuando realmente ya estaba entrenando equipos, es cuando realmente me estaba entrando cada vez más el modo de hacer más, de aprender más, de hacerlo mejor. Y una cosa lleva a otro, y entre estar en los clubes donde estaba, por casualidad con personas que conocía, tenía oportunidad de probar en selecciones inferiores, pero en el sub-21 como ayudante, porque faltaba un entrenador en un torneo, y el director técnico de mi club, el antiguo seleccionador absoluta, entonces me ofreció de que quieres ir a aprender un poco y estar ahí. Y claro, cuando ya tenía este toque de hockey internacional y veía cómo iba el hockey internacional, en este momento, eso fue en 2008, tenía muchas ganas de ya aprender más y ser realmente en ese momento ser el mejor entrenador que podría ser. Y luego ya se me iba abriendo caminos. Creo que he tenido mucha suerte en ese sentido, que empezó en sub-18 y luego en sub-21. Luego abrió el camino del ayudante de la absoluta en 2011. Y por desgracia no nos clasificamos en 2012, pero abrió otra puerta en 2013 de empezar con absoluta. Y ahora llevo ya 9 años, la verdad, con absoluta, que han pasado volando, que no parecen 9 años que llevo con absoluta, pero sí que llevo 9 años y sigo aprendiendo mucho y siento que sigo formándome mucho. Entonces, yo creo que todo lo mejor todavía es por venir. La rutina de un seleccionador no es la misma que la de un entrenador. Jordi, ¿cómo es un poco tu rutina? ¿Cómo es el contacto con los jugadores, el seguimiento? ¿Cómo se prepara a una selección? Bueno, yo creo que yo por lo menos echo a veces de menos el día a día y la competición cada semana, sobre todo porque genera una fluidez cuando tienes que llegar a las grandes competiciones. Bueno, mi vida es trabajo en la federación, estoy en Madrid, normalmente entro a las 7:30, 8 menos cuarto, y a veces salgo a las 7, 8 cuando estoy ahí en Madrid. Luego, cuando puedo, me escapo y voy a ver partidos, y me gusta siempre tener un contacto con técnicos y con los jugadores dentro de lo que es la pista. Además, llevo el trabajo de tecnificación, que 2 meses al año, en febrero y septiembre, trabajamos en el CAR de Granada con casi 150 críos distribuidos en 2 grupos, y luego también coordino un poco lo que son las categorías juveniles y junior con los entrenadores, un poco para generar un proyecto colectivo.
Y luego, pues bueno, normalmente tenemos algunas semanas a lo largo de la temporada que están destinadas a Semana Internacional, que nos permite jugar algunos partidos, algunas actividades, y luego ya cuando viene lo que es la propia actividad competitiva, normalmente el mes de enero es el mes destinado a los europeos y a los mundiales, que se juegan cada 2 años, y luego normalmente en los veranos tenemos los Juegos del Mediterráneo y las Olimpiadas, y si al final terminas clasificándote, bueno, la verdad es que tengo bastante actividad pese a estar solamente en activo directo como seleccionador absoluto, y aunque, como te he dicho antes, he hecho un poco de menos el día a día. Le lanzo la pregunta a David, pero me gustaría que participarais los tres. Al final tenéis que cribar talento, tenéis que hacer una selección con los mejores jugadores de vuestros deportes en España. ¿Qué es lo que valoráis más de un jugador? ¿Qué os guiáis para decidir uno sí y otro no? Bueno, yo creo que al final lo que valoras mucho como seleccionador es la capacidad de adaptación que tienen los jugadores para asimilar los conceptos tácticos que tú quieres como equipo, ¿no? La selección se juega de una manera. Hay que pensar que normalmente nosotros recibimos jugadores que todos ellos son muy importantes en sus clubes, que tienen unos roles específicos, pero al final tú decides que en la selección tienen que cumplir un poquito ese rol para el mejor juego colectivo, ¿no? Y yo creo que al final, yo personalmente lo que busco es esa capacidad de adaptación y de sacar el mejor rendimiento a todos los jugadores en según qué posiciones. Y para esto, pues evidentemente los jugadores se tienen que adaptar, tienen que saber que el club no es la selección, y también qué es lo que se pide a nivel internacional, que muchas veces es diferente a una competición nacional o de club, porque siempre es un punto más, ¿no? Yo te diría esto, esta capacidad de adaptación al juego del equipo. Adrián, ¿en tu caso? Sí, yo creo que en el hockey femenino hay mucha diferencia entre el nivel de hockey de la liga y el hockey internacional. Hay una gran diferencia, más que en el masculino, más que en otros países, con lo cual lo que dice David, ya llega jugadores de mucho nivel, pero es una cosa tener mucho nivel en una liga y otro de poder hacer lo mismo en un entorno internacional y en una selección, con lo que hay una parte que coincido que es un poco adaptar de lo que es ser una jugadora de selección, ya no es estás en el club, estás trabajando, vas al club, luego te olvidas del hockey y realmente en selección tienes que dedicar mucho tiempo, mucha parte de tu vida va dirigido a estar en forma, de comer bien, de cuidarte bien, de descansar bien, de coordinar tu horario, de encontrar tu momento de ir al gym, que es una dedicación realmente de todos los días del año, y de coordinarte, que quizás en el club, al menos en el hockey español, no existe esa misma dedicación. Entonces, eso luego es lo que te permite llevar lo que ya tienes innato, lo que ya haces bien, y ir desarrollándote como jugadora para luego poder competir con esos mismos, las cosas que haces bien en un entorno internacional que es mucho más rápido, tienes mucho más tiempo para tomar decisiones, el entorno de una competición y lo que conlleva jugar, pero con una consecuencia en el resultado, el aspecto mental es muy diferente, sobre todo en las competiciones internacionales, que nuestros son todos eliminatorios al final, comparado con una liga que es el cúmulo de resultados que llega a un punto al final, pero nosotros es un partido y todo o nada, entonces el aspecto mental es un poco diferente en este sentido, pero también porque soy director técnico me permite trabajar, tener más conexión con los jugadores desde más jóvenes, entonces hacemos este seguimiento ya desde jóvenes para que lleguen a absoluta, están lo más formadas posibles y saben un poco de qué se trata ser un jugador de selección absoluta, antes para que lleguen ya, y luego para nosotros es afinar y pulir lo que ya hacen bien para que realmente puedan aportar a un entorno internacional. Comentaba antes David que no van los mejores, sino los mejores para ese modelo de juego, para esa idea de equipo. Al final sois líderes de un grupo. ¿Cómo se lidera, Jordi? ¿Cómo lideras tú en la selección? ¿Cuál es la mejor manera de liderar un grupo? Bueno, nunca me he planteado cómo tengo que hacerlo, ¿no? En el sentido que yo pienso que eso va con la persona y con la forma de ser, ¿no? Yo cogí la selección española ya con un grupo ya muy hecho. La verdad es que si tengo que definirlo es un grupo muy comprometido, ¿no? con lo que es la selección. Intentamos que abarcase un poco más ese compromiso a lo que ha sido el proyecto general, teniendo en cuenta que ellos son la punta de la pirámide que de alguna manera genera que podamos poder trabajar desde la parte de abajo hasta la parte de arriba.
y para mí yo siempre he sido lo más natural posible, ¿no? Yo pienso que soy una persona muy comunicativa con ellos, soy muy analítico y me gusta mucho trabajar, ¿no? Preparamos los partidos a conciencia y mi trato con los jugadores es un trato como muy natural, ¿no? Y quizá he tenido suerte, como he dicho antes, de que tengo un equipo muy comprometido en lo que son los objetivos y el foco de la competición y el conseguir cada vez pues llegar a lo más lejos posible, y pienso que esto me ha ayudado, ¿no? Y yo pienso que la libertad de expresar y de hablar habitualmente. Quizá antes teníamos otro tipo de entrenador, que era quizá un entrenador pues mucho más vital, ¿no? Mucho más enérgico y mucho más autoritario. Y yo pienso que ahora, dadas las circunstancias sociales que nos envuelven y los jugadores, la forma que tienen de ser, yo pienso que formamos parte de un colectivo y ese colectivo cada uno tiene su función. Yo pienso que la aceptación de esas funciones y de esos roles dentro del grupo es lo que al final termina teniendo éxito, ¿no? Comentaba Jordi, perdón David, los diferentes modelos de liderazgo, ¿no? El autoritario que existía antes y que en el waterpolo habéis vivido, por ejemplo, en la etapa gloriosa de la selección de Barcelona 92 con seleccionadores pues, de ese modelo, representado Matutinovic, por ejemplo, ¿no? ¿Qué reflexión haces al respecto de este cambio que ha habido en la manera de liderar selecciones, liderar grupos? Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jordi, ¿no? Yo creo que a veces el liderazgo sale solo, ¿no? No hay algo que esté estipulado, se tiene que hacer así o no. Decir que aquel modelo era no válido tampoco es faltar a la realidad, porque hay muchas selecciones, equipos que han triunfado con ese tipo de modelo. Yo creo que no hay modelo bueno o modelo malo, sino el modelo bueno es el que te hace ganar en un momento dado. Es cierto que en selección es diferente que en un club. En selección al final estamos un mes y medio juntos, todo es mucho más intenso que en una temporada de club, y el tipo de liderazgo aquí puede variar, puede ser muy duro o puede ser más flexible. Yo comparto totalmente el tipo de liderazgo que ha explicado Jordi, ¿no? Creo que los jugadores de hoy en día son muy profesionales, ha cambiado mucho la mentalidad, son jugadores muy bien preparados, que saben de todo, saben de preparación física, porque están informados, ¿vale? Entonces, por lo tanto, hasta este tipo de generaciones los tienes que convencer un poquito más, porque no es, haz esto, vale, lo hago y no digo nada, sino, oye, ¿y por qué? ¿Y cómo vamos a analizar el partido? Y eso es muy bueno porque nos hacen mejores entrenadores. Cuando tienes un equipo así, tú tienes que exigirte mucho más porque sabes que tienes que estar al nivel, ¿no? Por lo tanto, yo en mi caso, como dice Jordi, tengo un equipo que estoy encantado, gente muy profesional, donde tengo veteranos, tenemos jóvenes, y entre todos creamos un tipo de liderazgo en los cuales cada uno sabe cuál es su función e intentamos que esto se genere en todas las categorías, que el que llegue a la selección absoluta sepa cuál es la manera de trabajar, cuál es la manera de preparar los partidos, la manera de entrenar, y yo creo que esto se está consiguiendo en este caso, y es no gracias al seleccionador, sino gracias al entrenador, a todo el staff, al grupo de veteranos, y esto yo creo que es el modelo que ahora mismo para mí es el más válido, que no significa que sea el mejor. Si me permites, Alberto, una pregunta. Se han comentado mucho, ya hablando de Tokio, de las diferencias que pueden existir en cómo van a llegar los atletas a la cita olímpica en virtud de cómo la pandemia ha afectado a diferentes países, quienes han podido prepararse mejor o de otra manera, o al menos esto es una conversación muy presente entre los deportistas de disciplinas individuales. En el caso vuestro de deportes de equipo, en los que tenéis que recoger gente de diferentes lugares, de diferentes campeonatos, de diferentes países también, ¿pensáis que os puede haber afectado más o de una manera más negativa que las disciplinas individuales el hecho de que tengáis jugadores distribuidos por la geografía española o incluso fuera de España, con diferentes niveles de confinamiento, diferentes situaciones de la pandemia? Es decir, ¿creéis que desde ese punto de vista el trabajo de un seleccionador que tiene que reunir a un grupo de gente es más complicado que el de un equipo con una disciplina que pueden entrenar todos en el mismo lugar, etcétera, etcétera, o que no, o que a efectos de cómo llegan los atletas, los deportistas, no va a tener mucha incidencia, ni siquiera el retraso de un año en los Juegos?
Yo contesto Tú yo. o cualquiera, da igual, es una pregunta para los tres. Sí, anda. Venga, Bueno, ya Venga. que te he visto mirar. Adrián. Pues no lo sé mucho, ¿eh? Yo creo que en el fondo, supongo, de ser entrenador de un deportista individual, no sé cómo es exactamente, pero supongo que si es un grupo más reducido es más fácil gestionar 4 personas que 20, me imagino. Por otro lado, lo que dices, los efectos de la pandemia depende. Si tienes un deportista que es un deportista individual y coge COVID una semana antes de competir, pues ya está. En el equipo tenemos 20 o no sé cuántos competís, 12 o 10 o lo que sea. Claro, si uno tiene, pues tendrás otro que puede entrar y todavía todo el proyecto, pero con un deportista depende de este mismo deportista y las condiciones que se prepara en ese sentido. Depende de una persona en el fondo. Yo creo que con los del equipo gestionamos grupos grandes, grupos de staff grandes, grupos de jugadores grandes. Nos permite algo más de flexibilidad en nuestros planes. Si un jugador entra en la selección, otro no es siempre los mismos jugadores que juegan cada campeonato, depende del momento de se forma, con lo cual estos aspectos que podrían influir en una jugadora u otra, yo creo que entran dentro de la adaptación habitual de preparar cualquier campeonato según quien está un poco mejor en forma en este momento o otro momento, y creo que entra dentro de nuestra mentalidad de preparación habitual, yo creo, pero sin experiencia de entrenar en el deporte individual no puedo comparar en ese sentido. ¿Qué opináis, Jordi? David. Bueno, yo pienso que estamos en un momento donde los escenarios cambian. O sea, hoy en día planificar una cosa 3 meses para adelante es muy difícil, ¿no? Nosotros cuando pasó todo esto parecía como, bueno, dentro de 2 meses volvemos y empezamos otra vez a planificar y tal, y ya planificabas cosas para verano y tal. Luego ya en verano todo se quedaba anulado y venga, había que planificar. Entonces, claro, eso es un escenario difícil. En cuanto a la selección de balonmano, la Olimpiada venía muy bien en verano del 20, porque habíamos ganado el europeo, porque yo tengo un grupo de jugadores ya con un límite de edad y que algunos de ellos habían puesto punto final un poco con la llegada de esa Olimpiada de 2020, y ahora muchos han retrasado esa salida para poder llegar bien al 2021. Es un interrogante. Si bien es cierto que quizá estamos en un momento donde parece que las cosas hay un poquito de luz con eso de las vacunas, también tenemos muchos jugadores que ya han pasado lo del virus, etcétera, etcétera, con lo cual genera cierto equilibrio, y bueno, esperemos que de aquí al mes de julio, que empiece en la Olimpiada, esos bloques de trabajo que antes hemos estado comentando antes ahí con David, pues podamos hacerlos con toda normalidad, con todos los jugadores que pensemos, y que podamos que todo el mundo pueda llegar con las mejores condiciones, ¿no? No, totalmente de acuerdo con ellos dos, y sí que es cierto que este año ha sido un año muy diferente. Nosotros, en nuestro caso, el waterpolo, somos unos privilegiados porque prácticamente todos los jugadores de selección están en la ciudad de Barcelona. Durante muchos otros campeonatos hemos podido hacer hoy esta semana 3-4 días en el CAR de Sant Cugat, duermen en sus casas. Este año no. ¿Por qué? Porque el hecho de juntar a toda la selección significaba un riesgo muy grande para los clubes. Un equipo que tenía competición europea, decías, hacemos algo y si hay un brote en la selección y tienen que hacer cuarentena y este equipo no puede ir a la Champions, que nos interesa para que los jugadores puedan jugar competición internacional. Y entonces, en nuestro caso en waterpolo, el contacto con los jugadores ha sido mínimo este año, mínimo cuando estamos acostumbrados a tenerlo mucho más. Es el único aspecto negativo que yo veo a todo esto. Como dice Adrián, un deporte individual, el hecho de que entre una persona sola, es menos riesgo, pero también es verdad que una cuarentena de 10 días para un deporte individual en el cual la condición física es tan importante, seguramente lo van a pagar más que no nosotros, que podemos tener otras alternativas. Por lo tanto, creo que cada deporte tiene sus inconvenientes en esta situación, y que cada uno tendrá que solventarlas como pueda, y como dice Jordi, y lo que nos espera, porque quedan 3 meses, pero cada vez nos están cambiando la preparación, es un poquito todo muy extraño.
Siguiendo el hilo de Tokio, en este ciclo olímpico las 3 selecciones habéis conseguido podios internacionales, vais a Tokio con buenas perspectivas de intentar pelear por esas medallas. ¿Cómo se gestiona esa, no sé si llamarlo exigencia o presión con el grupo? ¿Qué objetivos se les plantea al grupo y cómo gestionar esa oportunidad que hay en Tokio? Os la lanzo a los 3 también. Si quieres, Adrián, empieza de nuevo, que te toca. Vamos a cambiar el orden. Para nosotros, no sé, porque no pensamos mucho en... La medalla está ahí y sale cuando hablas en actos como este, pero realmente cuando estamos trabajando nosotros no pensamos mucho en ello, porque también somos conscientes que la diferencia entre ganar medalla y no ganar una medalla es muy poco y de preparación que haríamos igualmente. Y nosotros, yo creo que tenemos suerte porque tuvimos el ejemplo del Mundial, que realmente fue una acción concreta que nos pitó un árbitro a favor, que una decisión que no lo esperaba, y nos impulsó a luego todo lo que vino después, pero sin esta decisión hubiéramos quedado fuera de cuartos de final. Y hubiéramos hecho todo lo mismo trabajo antes, hubiéramos hecho la misma preparación, hubiéramos sido el mismo equipo. Entonces, lo que marca diferencia en ganar medalla o no es tan pequeño que no es una cosa que nos interesa mucho enfocar en ello, sino el trabajo previo. Y creo que lo que hemos aprendido con los años es que si estamos preparados, si este pelín de suerte tenemos, luego estamos en situación de estar preparados para aprovechar ese momento de suerte y poder seguir compitiendo y dándolo todo cada día. Con lo cual, el hecho que hemos hecho resultados, por un lado, no influye mucho porque sabemos que el trabajo de base es lo importante. Por otro lado, llevábamos 5 o 6 años trabajando antes de conseguir una medalla, con lo cual en esos momentos evidentemente entra alguna duda de si estamos de buen camino o no. Y teniendo una medalla también a las jugadoras les hará algo tangible de decir, mira, estamos haciendo nuestro trabajo, sí que pensamos que estamos bien, pero no vemos resultado, entonces sí que refuerza un poco la filosofía que estamos de buen camino, que la cultura que estamos creando vale la pena, que el esfuerzo vale la pena, para luego estar preparados y luego llegamos, sabemos que si lo damos todo, todavía puede pasar de todo, pero al menos estamos preparados para ganar si es lo que toca. Jordi, ¿cómo lo ves? Bueno, yo pienso que estamos en una sociedad de medallitis, ¿no? Parece como si no quedas primero ya no sirve para nada, ¿no? Pero lo que está claro es que ganar una medalla es porque todo lo que has hecho anteriormente te sirve para llegar allá. Nosotros, yo pienso que intentamos siempre estar comprometidos con el presente, o sea, lo que decimos siempre, el partido a partido, y nos ha ido muy bien. El disfrutar de ganar un partido, estar tristes porque lo hemos perdido. Este año, por ejemplo, el 20 tuvimos la posibilidad de ganar el europeo, y este año, pues bueno, al final quedamos apeados en semifinales, pero para nosotros el jugar el tercer cuarto puesto lo valoramos, que cuando terminamos el partido yo creo que celebramos más nosotros que Dinamarca cuando quedó campeona del mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que estar ahí es muy difícil. Estar en la Olimpiada es complicado, de hecho, pues bueno, en la Olimpiada de Río España no estuvo, ¿no? Y hay que valorar lo que hace el deporte español, ¿no? Y en el deporte colectivo, vosotros antes habéis dicho que somos el tercer país que más equipos colectivos aporta, ¿no? Y eso, bueno, es algo impresionante, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que aprender a valorar el día a día de las selecciones, la complejidad que tiene competir, que cada vez los países se preparan mejor. Y yo pienso que lo que hacemos todos pienso que tiene mucho mérito. David. Bueno, ¿qué te voy a decir yo, no? Llevamos 3 finales en los últimos 3 grandes campeonatos. Estoy de acuerdo con Jordi, ¿no? La gente cree que bueno, ahora ya toca, ¿no? El oro, como si solo hubieran 2 equipos en el circuito. Entonces, nosotros lo que intentamos es ser competitivos al máximo. Nosotros ahora miramos el circuito en nuestro deporte waterpolo y hay 7, 8 equipos candidatos al oro, porque al final los últimos campeonatos ha habido rotación. Fue Serbia al europeo, Italia al mundial, Serbia al europeo, y España siempre ha estado ahí en los últimos campeonatos. Y eso hay que valorarlo mucho. ¿Cómo afrontamos nosotros la Olimpiada? Yo siempre digo a los jugadores, si nosotros somos capaces de ofrecer nuestro mejor nivel de juego, tendremos muchas opciones de competir contra los mejores. Y al final, como dice Adrián,
llegar a unos cuartos de final y ganarás a los penaltis y luego llegarás al final y perderás a los penaltis, como nos ha pasado, o tendrás la mala suerte de perder los penaltis, pero hoy en día el deporte de alto nivel está muy, muy igualado y todo se decanta en mínimos detalles. ¿Llegas con la idea del oro olímpico? Claro, claro, todo el mundo lo sueña, pero cuando llegas a cuartos es tu primera final y ahí ya piensas, bueno, vamos a pensar partido a partido, como dice Jordi, y luego lo otro vendrá, ¿vale? Por lo tanto, en nuestro caso, como te digo, volver a demostrar que España tiene un nivel de juego que si lo hace bien y juega a su máximo nivel, somos muy competitivos, sabiendo que la gente, los otros equipos son muy buenos y también entrenan igual que nosotros, o no sé si más o menos, pero... Y que no haya penaltis en Tokio, ¿no? Bueno, pero mira, la gente dice, los penaltis, este campeonato de Europa, los cuartos de final, lo ganamos a penaltis contra Serbia, sí, que habíamos perdido la final del Europeo de Barcelona. Entonces, a mí la gente me dice, hostia, los penaltis. Bueno, por penaltis estuvimos en la lucha por las medallas, que si hubiéramos perdido, hubiéramos ido del 5º al 8, igual queda 7º, porque te puede pasar, porque hay mucho nivel. Por lo tanto, los entrenaremos, evidentemente, pero como te digo, creo que aquí la cuestión es dar lo mejor, el mejor nivel que tú tengas como equipo. Y a partir de ahí, si lo haces bien, creo que tenemos opciones de volver a estar en la lucha, claro. Lo comentaba Jordi ahora, Vicente lo comentaba al inicio, que España es el tercer país que más deportes colectivos, más equipos de deportes colectivos lleva a los Juegos de Tokio. Adrián, tú que te has criado en la cultura inglesa, ¿qué tiene España en deportes de equipo? No lo sé, es un dato que no sabía hasta hace poco. Creo que estamos en una reunión con Alejandro Blanco y lo dijo y la verdad es que no estaba consciente. Pero es una cosa que reflexionamos hace un par de años. Evidentemente no lo sé porque mi experiencia en otros deportes minoritarios de España no tengo mucha experiencia. Y aunque soy inglés ya me queda poco de ser inglés, ya te digo. Para veces pienso, reflexiono sobre el hockey sobre todo, porque siempre decimos que es un deporte pequeño, tenemos pocas fichas comparado con otras federaciones, otros equipos internacionales, tenemos poco presupuesto comparado con otras federaciones más importantes en el mundo, pero pienso que el hecho que hemos tenido tantos éxitos con regularidad dentro de lo que es el hockey, que me imagino que en otras federaciones será parecido, hay ciertas cosas que hacemos que otros no. Y yo creo que una cosa es que seguro que aprovechamos el dinero que tenemos al máximo, porque yo creo que la mayoría de federaciones vamos bastante al límite de lo que realmente podemos hacer, pero siempre ha sido así, con lo cual siempre hemos aprendido cómo sacar lo máximo de lo que tenemos. A veces yo creo que federaciones igual más grandes con mucho dinero, luego si realmente aprovechan cada euro de la misma manera, no lo sé. De la misma forma, tenían pocos jugadores, pocos clubes y entonces pocos entrenadores, quizás el alto nivel se centra a algo más y eso permite que la formación desde jóvenes es más de mayor calidad. Entonces aprenden más desde más jóvenes. Cuando veo los categorías inferiores de clubes, ¿sabes? De sub-14, sub-16, sub-18 de España, creo que son igual de nivel como los equipos top del mundo, de otros países. Y yo creo que de alguna forma esos jugadores internacionales están muy centrados y quizás eso crea una concentración de talento mayor de cuando es más disperso. Si pienso en un país que tiene igual 300.000 fichas y tiene que escoger 11 o 16 o 18 para jugar, y en categorías inferiores igual hay mucho talento que ya se pierde por el camino. En España queremos tener 20.000 fichas, estamos cerca. En categorías inferiores hay muy pocas jugadoras. Es que en Holanda igual pueden hacer concentración de 200. Nosotros 200 no tenemos. Entonces hay un cierto enfoque en este punto de formación desde más pequeños y quizás llegamos más arriba con esto. Pero es una teoría, el conocimiento no tengo. Pero es una cosa que me viene a la mente pensándolo con el tiempo. ¿Lo compartes, David, ya que el waterpolo es otro deporte minoritario en España en comparación con otros países? Sí, en parte sí. Nosotros, por ejemplo, en waterpolo tenemos la suerte de estar la suerte y la desventaja, ¿vale? Porque es cierto que somos un deporte muy, muy concentrado aquí en Cataluña, lo que nos permite centrarnos mucho en estos talentos, ¿no?, que van saliendo, que los detecta rápidamente. También somos privilegiados de tener el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, donde tenemos jugadores becados, ¿vale?, de Cataluña,
que están durante 4 años ahí recibiendo un entrenamiento de nivel internacional, el cual lo dirige, por ejemplo, pues el segundo entrenador asistente del staff de la selección. Pero además tenemos programas de detección de talentos, los cuales nos permite detectar jugadores que salen en otras partes del territorio, y en este caso, pues como Alberto Munárriz, que vino de Pamplona, en su momento Guillermo Molina, que vino de Ceuta, Miguel de Toro, se detectan rápidamente y rápidamente se les hace un entrenamiento específico. Además de todo esto, yo creo que hay una cultura nuestra como país, que mucha gente, ¿no? España, poco trabajadores, y yo creo que en el deporte es totalmente contrario. O sea, creo que somos unos apasionados, creo que las estructuras de club, de técnicos cada vez son más potentes, y creo que el nivel de entrenamiento en todos los deportes que yo veo es muy alto en este país. Y además solo tienes que mirar, por ejemplo, en el caso del balonmano, que hay entrenadores españoles por todo el mundo, en el caso del fútbol, en waterpolo no tanto, porque somos un deporte bastante minoritario, pero creo que todo esto hace que a nivel de equipo seamos potentes. Y además, en mi caso, viendo lo que es la selección, creo que nuestros grupos humanos, nuestros vestuarios a nivel de élite, son muy potentes. Y esto en los momentos complicados de las competiciones creo que es un punto a favor para nosotros. Jordi, para cerrar. Bueno, antes se decía en los deportes colectivos, ¿no?, que por ejemplo los balcánicos tenían ese gen competitivo y tal, ¿no? Bueno, no sé si nosotros lo hemos heredado o no, pero está claro que de las necesidades al final lo hemos tenido generando, ¿no? Ahora en estos momentos el balonmano pues tiene entrenadores fuera, tiene jugadores fuera, quizá la competición aquí en España ha bajado bastante, y sin embargo seguimos manteniendo un nivel alto en la competición, ¿no? Los franceses, me acuerdo que hace poco nos decían, joder, nosotros hemos mejorado la competición, tenemos muchos recursos, la federación tiene mucho dinero para preparar las selecciones inferiores, etcétera, etcétera. Cuando vamos a las concentraciones, nosotros de la comisión técnica vamos 8 y ellos van 13, ¿vale? Y sin embargo, al final pues llegamos a jugar y terminamos consiguiendo objetivos, ¿no? Entonces, bueno, está claro que somos, pienso, los jugadores españoles son muy creativos a la hora de jugar, se le ha sumado un poco ese gen de competición, de querer ganar y eso, y luego la formación de los grupos, como decía David, ¿no?, que en estos momentos el balonmano hemos tenido un grupo muy comprometido, con un nivel muy alto, y eso pues de alguna manera favorece el nivel competitivo de la selección. Lo que más nos preocupa es seguir formando esos jugadores que, aunque no jueguen aquí por las diferentes circunstancias que tenemos de estructuras ahora en estos momentos, pero que por lo menos podamos salir y que se puedan estar en otros lugares, ¿no? Lo cual quiere decir que no por el hecho de tener una competición importante aquí no podamos tener éxito en lo que es a nivel internacional con las selecciones. Tanto Jordi como David entrenan selecciones masculinas, Adrián selección femenina. Te quería preguntar a ti, Adrián, si la selección femenina tiene los mismos recursos que la masculina en hockey, o si ves algún tipo de diferencias. No, es todo lo mismo, tenemos los mismos recursos, lo mismo. Dentro de la federación es todo es repartido en ese sentido, no hay diferencia. Y me vuelvo a la medallitis que decía antes Jordi. ¿Firmáis el bronce en Tokio? Qué silencio. Buena pregunta, buena pregunta. Es que creo que firmar un punto final, nosotros yo creo que lo que debemos firmar es el llegar preparados, el día a día, el trabajar, y eso al final te determinará, porque pensar en que en el bronce es objetivo, pues alguien puede decir, joder, qué poco ambiciosos sois. No, nosotros somos ambiciosos en el día a día, y eso es lo que al final nos puede dar, pues en el bronce o en el oro, en lo que sea, ¿no? Quiero decir que lo va a determinar lo bien preparados que lleguemos y cómo seamos capaces de competir, ¿no? Creo yo, bueno, es mi impresión. No, sí, estoy de acuerdo con Jordi, ¿no? Que digas lo que digas, te van a ver tus hackers, ¿no? Y te van a criticar. Yo estoy de acuerdo con Jordi. Yo lo que firmo es demostrar este nivel de equipo y llegar allí, oye, hemos jugado a nuestro mejor nivel, y esto es lo que firmo yo. Porque luego igual firmas el bronce y dices, teníamos el oro muy cerca, o igual dices, lo tendría que haber firmado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que firmar antes lo que firmo es esto, nivel competitivo y dar lo mejor que tenga el equipo. Yo creo que todos vamos a ganar, todo, ¿no? Y esa ambición es lo que al final te puede llegar
a terminar ganando el bronce, decir, bueno, pues estamos muy contentos y claro, pero al principio tú quieres ganarlo todo, ¿no? Porque para eso somos competitivos y para ahí, me imagino que no solamente nosotros, sino todas las selecciones tendrán los mismos objetivos, ¿no? No sé, Adrián. Exacto, ¿no? Lo que dices, si piensas al final, pues se te olvida al principio, Claro. y si no haces el principio no llegas al final, con lo cual es así. Una pregunta que quería haceros. Todos vosotros ya habéis conocido la práctica de vuestros respectivos deportes en un entorno tan extraño como el que estamos viviendo, es decir, sin público, con unas medidas de seguridad extremas. ¿Creéis que puede influir de alguna manera o no en el rendimiento de los atletas, de los deportistas, tanto de equipo como individuales, el ambiente tan especial que va a haber en Japón, donde no va a haber público extranjero, donde las medidas de control van a ser exhaustivas, es decir, de la Villa Olímpica a la cancha, de la cancha a la Villa Olímpica? Puede que haya problemas para algunos deportistas para tener contacto con sus entrenadores o con gente próxima con los que ellos trabajan que están fuera de la burbuja. ¿O creéis que esto, vista la experiencia de estos meses o el año largo que llevamos ya de competir sin público, no afecta demasiado al rendimiento del jugador? ¿Qué opinión tenéis? Vamos a ver, yo creo que la Olimpiada siempre es especial, ¿no?, que una competición solamente de un deporte, ¿no? Primero porque tienes la Villa Olímpica, y yo siempre digo la Villa Olímpica son luces, ¿no? Hay que ver cómo va a estar organizado todo esto, ¿no? Y cómo eso va a afectar. Yo creo que ya hemos tenido todos competiciones en las que hemos jugado sin público, que hemos tenido un montón de controles. Nosotros en el Mundial, ahora que hemos tenido un equipo, hemos tenido un control, una PCR cada día, ¿no?, para hacer. Bueno, yo creo que los jugadores están habituados ya al no tener público. Quizás si jugases en casa lo notarías más, pero bueno, jugando fuera, pues bueno, ya estás acostumbrado a esto, ¿no? Hay que ver cómo vamos a tener esa Villa Olímpica, ¿vale?, cómo va a ser la organización. Luego la Olimpiada pues nos obliga a jugar con menos jugadores de los que habitualmente pues tenemos, que eso también afecta, y para nosotros en el fondo eso es lo más importante, porque lo demás ya lo hemos entrenado, bueno, por lo menos en lo que respecta al balonmano, ¿no? No sé si vosotros habéis jugado también igual, sin público, Sí, con sí, PCRs sí, y tal, sí. y no sé si vosotros, por lo cual yo pienso que eso ya estaremos habituados, ¿no? Yo creo que todo afecta, pero también todo es entrenable. Todo tiene su parte de entrenamiento y evidentemente una Olimpiada va a ser muy diferente. Pero a mí personalmente no me preocupa el momento de entrar a la piscina, que no haya público, porque ahí el jugador va a tener el foco donde lo tiene que tener. Pero sí que me preocupa durante la preparación, los días fuera del agua, el estrés que conlleva el saber que si te da una PCR positiva igual te quedas sin la Olimpiada. Creo que todo esto va a afectar mucho, sobre todo a los jugadores, a nosotros como entrenadores, porque es un estrés el saber PCRs, resultados, qué ha pasado, porque hay casos que te da uno positivo cuando ya había pasado el COVID. Vamos a ver qué pasa con la vacuna, pero evidentemente son unas Olimpiadas muy, muy diferentes. Y los jugadores que han vivido una lo van a notar que es muy diferente, y los jugadores que debutan en una Olimpiada van a preguntar, ¿pero esto era así? ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que sí que hay parte que va a afectar, pero también un poco entre todos tenemos que prepararlos. Sí, en el fondo son más factores para extraer de lo que es la competición en sí mismo. Yo creo que lo que sí que quizás es más difícil en los Juegos será el tema del aislamiento más extendido que quizás implique los Juegos. Normalmente nosotros al menos hacemos concentraciones de 3 días, 1 semana, 10 días. Los Juegos igual estamos en Japón durante 4 o 5 semanas, y un aislamiento, una burbuja durante tanto tiempo, creo que sí que puede llegar a ser un poco asfixiante, un poco. Los deportes que lo he hecho, como puede ser el cricket lo he hecho, el rugby que he hecho, sí que tienen jugadores que sí que han sufrido de este aislamiento del mundo real durante tanto tiempo, no solo 1 semana o 2, sino más. Y eso puede agobiar también hoy en día, hay que decir, tal como está la sociedad, con conexión al mundo externo sin estar, con lo que son las redes sociales o el internet, ya no es lo que podría haber sido hace 20 años, que estás aislado y en burbuja y ya sin contacto, realmente sin contacto, hubiera sido mucho peor. Pero creo que es el factor que más
tenemos que un poco tener en cuenta como entrenadores y más preparamos y entrenamos a cierta forma. Que esto es un problema, va a ser para nosotros, porque siempre decimos a los jugadores, ¿no?, de salir, desayunar, y ahora es más, lo dices tú, Claro. más redes sociales, más contacto, todo va a afectar, todo, va a ser todo diferente. Una última pregunta. Por mi parte, una última pregunta, ya que tenemos balonmano, waterpolo, hockey, muy breve. ¿Qué se puede aprender, qué puede aprender un seleccionador de balonmano, del waterpolo y del hockey, y cada uno de vosotros de otros deportes, en este caso? Bueno, tratándose de deportes colectivos siempre hay muchas afinidades, ¿no? Yo pienso que casi todos hemos visto otros deportes y en momentos determinados ese punto de inspiración que nos sirve pues para igual preparar un ejercicio o para una cosa determinada. Yo pienso que es importante, aunque quizá nosotros, como es normal, estamos obsesionados en lo nuestro, ¿no? Y bueno, pero eso no quiere decir que a veces además una Olimpiada es muy buena porque yo he tenido la posibilidad de estar en dos con Brasil y hemos compartido muchas vivencias con otros deportes y eso es muy bonito porque tú al final en un mundial o en un europeo solamente convives con el balonmano y sin embargo en una olimpiada estás en el mismo edificio con los demás deportes y demás atletas y te permite tener una comunicación pues precisamente con gente que tiene el mismo foco y la misma orientación que es defender un país en una olimpiada, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo que creo que la Olimpiada es muy bueno por esto, ¿no? Porque ves otras cosas. Yo en mi caso personalmente me gusta mucho ver otros deportes, por ejemplo con balonmano es cierto que hay veces que ves partidos y ves muchas similitudes en situaciones de juego que en waterpolo también son similares, no tanto en el hockey, por la idiosincrasia del deporte, pero yo creo que en todos los deportes puedes encontrar situaciones que las puedes llevar al tuyo propio, ¿no? Por tanto, yo creo que como entrenador debes mirar mucho deporte porque siempre hay algo que puedes sacar provecho. Sí, en el fondo hay aspectos de los deportes y los equipos que son para ese deporte, pero yo creo que el aspecto técnico o táctico de cada deporte es solo una pequeña parte de lo que creamos cuando creamos la cultura de nuestras selecciones y nuestros deportes. Y la parte humana, como habéis hablado aquí, de la parte del liderazgo, la parte del trato de personas, los problemas que podemos surgir y cómo superarlos, todos los que son aspectos más médicos o fisiológicos son comunes en todos, pero sobre todo la cultura de los equipos y cómo crecemos como equipos es igual para todos. Y luego cómo lo aplicamos con un palo o en el agua o lanzando la bola, pues son cosas técnicas que realmente los jugadores eso ya lo hacen. Lo que nosotros trabajamos muchas veces es lo otro. Y eso es donde yo creo que podemos compartir y los juegos coincido que es el momento que quizás por desgracia es el único momento en los 4 años que nos acercamos más y podemos acercarnos más a menudo para crecer como equipos españoles juntos más durante todo el año. Muy bien, tenemos aquí a los máximos representantes de 3 equipos que estamos convencidos que van a hacer un gran papel y que tienen muchas posibilidades de medalla, pero yo querría cerrar esta reunión reconociendo, o al menos así lo vemos desde el diario AS, que el mero hecho de estar aquí a 98 días de los Juegos Olímpicos, hablando de los Juegos Olímpicos, ya es la primera medalla, porque cuando el año pasado conocimos la suspensión de los Juegos y de toda la competición, realmente fue un palo tremendo. Entonces el mero hecho de tener ya la convicción, a pesar de que hubo algunas informaciones que hablaban de que se podían suspender, de que va a haber Juegos Olímpicos, creo que ya es el primer éxito. Y si encima vamos con la ilusión con que se os ve a la cita de Tokio, pues creo que es más que suficiente. Así que Jordi, David, Adrián, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenernos aquí y muchísima suerte. Gracias a vosotros.